recordando la palabra de hace 8 días, comenzamos una serie acerca de un verso bíblico del cual me habló el Señor, y está en Primera de Corintios capítulo 4 y el verso 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pido al Espíritu Santo que te dé la sabiduría en esta tarde para que puedas recibir la palabra del Señor, y saludamos a todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión. Les bendecimos desde New Generation en Coral Springs, Florida. Así que mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y este pasaje nos habla de dos cosas súper importantes que necesitamos entender si queremos prosperar en nuestra vida de fe. El tema en esta tarde, por lo cual le he titulado: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuántos han escuchado esta frase que es parte de la oración allí en Mateo 6, cuando los discípulos le están preguntando al Señor Jesucristo: Señor Jesús, enséñanos a orar? Él les dijo: cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera, porque como decía, el reino de los cielos no consiste en palabras. Y resulta que los discípulos veían que el Señor Jesucristo se retiraba a orar, y era muy constante que Él se fuera. Ellos lo veían que apartaba, a pesar de todo el ministerio tan ocupado que tenía el Señor Jesús, porque tú lo lees en la Biblia, Él era ocupadísimo. La gente quería que fuera y le sanase. Iba de un lugar a otro, de una aldea a otro, de un pueblo a otro, se embarcaba, iba a otras ciudades, le traían gente enferma, endemoniado, le traían gente que necesitaba el poder de Él, el toque. Pero a pesar de esa ocupación, lo que mantenía al Señor Jesús con ese poder y sirviendo siempre de la misma manera, a pesar de las ocupaciones y de lo cansado que pudiera estar, porque leemos la palabra y tú ves que Él iba, sanaba en un lugar, la multitud, y decía que lo rodeaban multitudes y a todos los sanaba. Usted se imagina, eso se llevaba horas. Eso no era un servicio de 2 horas, un servicio de 40 minutos, horas, y a todos los sanaba. Aún así, Él en ese cuerpo humano de hombre, siendo Dios, se agotaba, se cansaba, pero Él decía, pero sacaba tiempo, porque Él entendía que el poder de Dios era estar conectado con el Padre, y sacaba tiempo, y dice la Biblia que se retiraba a orar. Entonces los discípulos vieron eso y le dijeron: hay algo especial en Él, que no son solamente palabras, sino que realmente el reino de Dios es con poder, porque se está manifestando con poder. Y ellos como que pensaron y dijeron: hay algún como secreto que Él tiene, que cuando baja, cuando viene de orar con el Padre, poder sale de Él. Porque ellos venían acostumbrados solamente a orar las horas que le dijeran la ley. La ley les decía que oraran a la hora novena, que guardaran la ley, y simplemente se había convertido en pura palabrería. Y el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué, amada iglesia? En poder. Y como Jesús entonces no era como los fariseos, que ellos sí amaban la palabrería, amaban el orar y que fueran vistos, amaban repetir y repetir oraciones, pero no había poder en ellos. Lo que hizo diferente al Señor Jesucristo es que se apartaba a orar y traía ese poder de esa conexión, de ese tiempo de intimidad que pasaba con el Padre. Al ver eso, los discípulos entonces le dijeron: enséñanos a orar, porque lo que nosotros vemos en ti no es palabrería. Lo que nosotros estamos viendo en ti no lo vemos como lo hacen los fariseos, como lo hacen los sacerdotes. Hay algo en ti, que vas y tocas al leproso y lo sanas, eso es poder. Que vas y la mujer de flujo de sangre te toca y sale poder. Que resucita a los muertos con poder. Hay algo en ti, y por eso ellos le dijeron: enséñanos a orar. A lo que Él dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. De ahí es que en esta tarde he puesto el tema, el título: venga a nosotros tu reino, porque mira que el reino nunca va a venir a algo exterior, a la tierra.
cuando pensaron que el Señor Jesús iba a venir un libertador, ellos lo estaban esperando por años, ellos pensaron que Él iba a venir con caballos, que Él iba a venir con ejército, con espada, a liberarlos de la opresión de Roma. Y resulta que no. Él vino diferente porque Él vino a traernos el reino, pero el reino de una manera aquí en mí. Venga, a nosotros nos trajo el reino, no a lo exterior del pueblo de Israel, que era lo que ellos estaban esperando. Como que viniese contra Roma, que pusiese un golpe de estado, que se levantara contra el reino y el abuso de Roma. Y resulta que muchos se desilusionaron porque pensaron que la libertad iba a ser algo externo, cuando Él dice que cuando venga tu reino, a quien venga a nosotros, lo que Él estaba hablando era de una libertad en mí, en algo interno, porque el reino de Dios no se manifiesta afuera. La expresión de afuera es cuando ya el reino de Dios está aquí dentro. Todo lo que pasaba alrededor del Señor era porque Él tenía el reino dentro de Él. Y ese mismo reino no lo quiere, y fue a entregárnoslo a nosotros. ¿Me hago entender en esta tarde, sí o no, amada iglesia? ¿Por qué le explico esto? Porque cuando buscamos a Dios, lo primero que nosotros pensamos o queremos recibir es lo externo. Es que Él venga a liberar y ayudar y a sanar y a arreglar los problemas de afuera, y como que Él venga y primero arregle lo de afuera para ver si de pronto entonces ya pasa algo adentro, si de pronto ya me siento tranquilo, como que no hay presión, no hay problemas económicos, familiares, entonces de pronto ahí sí ya pueda buscar el reino. Y resulta que no es así. La expresión de lo de afuera será simplemente una reacción de lo que esté dentro. Amén, amada iglesia. Así que por eso Él dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y tenemos que entender esto, que es súper importante en nuestra vida de fe, como se lo dije, porque nos va a llevar a prosperar en nuestra vida de fe. Entonces aquí en este pasaje bíblico habla de algo muy importante, y es el reino de Dios y es el poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces en esta tarde yo le voy a poner como la base de esta serie, y lo primero que vamos a definir y vamos a hablar es qué es el reino de Dios. Porque si yo te pregunto en esta tarde, y usted va a ser honesto, si yo te pregunto, para ti, ¿qué es el reino de Dios? ¿Tú qué me dirías? Si alguien tiene el valor de contestar, bienvenido. Si no, contéstese ahí en su mente. Pero para ti, ¿qué es el reino de Dios? Muchos pudieran decir, y es un lugar, porque es lo que primero se nos viene a la mente, ¿verdad? Nos han enseñado que el reino de Dios es el cielo. Nos han enseñado que el reino de Dios es un lugar al cual iremos cuando nosotros ya muramos, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que nos han enseñado. Pero ¿qué es el reino de Dios? Y bíblicamente te voy a poner esa base para que entendamos primero qué es el reino, para entonces poder manifestar el poder. Entonces, bíblicamente te voy a responder. No es un lugar al cual nosotros iremos cuando ya el Señor nos llame a su presencia, porque si pensamos así, esto es una verdad, claro que sí, es una verdad, pero es una verdad muy limitada y muy incompleta. Ese es el fin realmente del reino, de nuestra vida en el reino de Dios. O sea, el reino no es un lugar al cual yo iré, no, el reino es desde aquí en donde se empieza a manifestar. No es un lugar, así que si yo pienso de esa manera, estaría pensando limitadamente e incompleto, porque entonces estaremos siempre con la incertidumbre toda nuestra vida, como pensando, ¿será que voy a llegar al reino de los cielos? ¿Usted no ha pensado eso? ¿Será que yo voy a entrar al reino de los cielos si lo vemos de esa manera, que es un lugar? Porque nos han enseñado que quiénes son los que van al reino de los cielos. A ver, ¿quién me ayuda? La gente buena. Solo los buenos van al reino de los cielos. Eso es lo que nos enseñan. Entonces nos la pasaremos toda la vida tratando de hacer obras buenas para ver si de pronto me gano el reino, para ver si de pronto, como dice la tradición, San Pedro me deja entrar, porque pensamos que San Pedro es el que tiene las llaves y el que nos da la entrada, por lo que Jesús le dijo que a ti te daré las llaves del reino, pero no se refería a eso. Entonces toda la vida nos la pasaremos tratando de portarnos bien a ver si nos ganamos el reino. Entonces mira que es una
definición muy limitada, ¿verdad? Y como incorrecta de lo que realmente es el reino de los cielos, algo muy distorsionado. Así que la Biblia dice que jamás será por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el reino de los cielos yo no me lo puedo ganar por obras. La iglesia tradicional que te decía, alguien murió, entonces ¿qué decían? Páguele una misa, y lo digo con mucho respeto porque aquí amamos la familia católica. Páguele una misa y verá que si está en el purgatorio, ya con esa plata se lo mandan para el reino de los cielos, ¿verdad? Así, eso nos enseñaban. Como decían en la iglesia católica, la moneda cayendo y entonces el cielo, el purgatorio liberando almas. Yo les decía que ellos se crearon para adquirir finanzas para la iglesia en la antigüedad. Ellos crearon diplomas, yo se lo he enseñado, y creaban como una especie de diplomas en donde se llamaban esos diplomas de salvación, en donde te decían, si compras este diploma, el reino de los cielos está asegurado para ti. ¿Cuánto vale? Tanto. Pagaban, la gente pagaba para entonces, ya me gané el reino de los cielos. Pero no es por obras, porque entonces lo que hizo el Señor Jesús no tendría, o sea, no hubiese valido la pena, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos de acuerdo, amada iglesia? Así que, ¿qué dice la Biblia entonces? Lo que significa el reino de los cielos. Nosotros no podemos vivir aquí como cuando cotizamos y trabajamos y nos descuentan para nuestra pensión, a ver cuando nos jubilemos, a ver para vivir mejor. Y a veces pensamos que eso es el reino de los cielos, como estar aquí cotizando en el cielo, haciendo obras para ver si me puedo retirar y jubilarme allá, ¿verdad? Pero mira lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 4, dice la Biblia que el Señor Jesús fue bautizado, empezó su ministerio. Yo le voy a dejar esa tarea, le hace Mateo capítulo 4. Mira, venían 450 años donde no había palabra, ningún profeta se había levantado nuevamente, ninguna profecía había venido. Desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, pasaron 450 años. En esos 450 años no hubo palabra, no hubo profeta, no hubo nada. Y entonces el Señor Jesucristo, después de 450 años, el primer mensaje que él predicó fue el siguiente. Mateo capítulo 4 y verso 17. Mira lo que dice. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se ha acercado? El reino de los cielos. Entonces mira cómo el reino de los cielos no es un lugar. Lo que él está diciendo es que lo que está allá, él vino para traerlo. Ese fue el primer mensaje. Lo que él vino a decir, ese reino, ustedes están pensando, yo quiero dejarles claro que ya no mires el reino de Dios como algo lejano, como algo separado, como algo trascendente, porque pensamos en el reino y pensamos allá en el cielo, cuando yo vaya al cielo, algo lejos. Él lo que vino a decir fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesito que cambien su manera de pensar y vean el reino de los cielos no como algo trascendente allá lejos, sino como algo inmanente. ¿Sabes qué significa inmanente? Que es cercano, que está aquí, que está conmigo, que no se puede separar con respecto a lo que se refiere. En este caso nos está hablando a nosotros. El reino de los cielos no se puede separar de ti, no es algo que está allá, está aquí. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, amada iglesia? Eso fue lo que él vino a decir: arrepiéntanse. Y cuando él quiso explicar esto, lo que dijo fue: arrepiéntanse. ¿Sabe qué significa la palabra que se arrepientan? Me pones el verso, por favor. Cuando aquí dice arrepiéntase, no significa o no se refiere a arrepentimiento de pecado. No se refiere a arrepentimiento de faltas, no podemos ver así. ¿Sabes qué significa aquí la palabra arrepentimiento? Y para que lo entiendas, te traje allí una imagen, una frase o gracias, una definición. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. ¿Sabes qué significa metanoia? ¿Qué dice ahí? Cambio de mente. Mira,
viene del griego metanoia, que significa cambio de mente, pero siempre el arrepentimiento lo relacionamos con arrepentirnos de pecado. Lo que el Señor entonces está diciendo: para que ese reino venga, necesito que cambien su manera de pensar, para que entonces cambie su manera de vivir, para que el poder del reino se manifieste y entonces yo pueda comenzar a actuar. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Cambien esa manera de pensar de que el reino de los cielos está lejos. ¿Dónde está el reino de los cielos? Cerca, porque Él vino. Arrepiéntase porque el reino se ha acercado. El reino de los cielos está ahora aquí, está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Entonces, ¿están aprendiendo algo en esta tarde? Cómo el reino no es un lugar. ¿Ves cómo está cerca? ¿Ves cómo está cerca el reino de los cielos? Entonces, esto fue tan importante para Dios y por eso Él quiso ser tan intencional que lo entendiéramos, porque luego de resucitar y antes de ascender al cielo, ¿sabes de qué se quedó Él hablando? 40 días aquí en la tierra. Luego de resucitar, adivinen de qué se quedó hablando Él: acerca del reino. Por eso Él, mira lo importante, Él quería, Hechos capítulo 1 y verso 3, mira lo que dice: después de padecer la muerte, hablando de Jesús, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca de el reino de Dios. Entonces mira, no les habló de fe, no les habló de amor, no les habló de sembrar, no les habló de perdón. ¿De qué les habló? Del reino de los cielos, porque Él necesitaba que esto quedara muy claro, amada iglesia, tanto a los discípulos como a nosotros en este tiempo. Es que es muy importante entender el reino de Dios, porque es que escuchamos mucho acerca del reino, pero pensamos que es algo separado de nuestra vida y no es así. Así que, ¿por qué Él quería hacer esto y por qué vino entonces a ser tan intencional con que entendiéramos que el reino es cercano? ¿Sabes por qué? Porque Él quería para que no se repitiera la historia del pueblo de Israel en Egipto. Porque ¿qué pasó en Egipto? El pueblo de Israel en Egipto, en Génesis, Dios se quiso manifestar y quiso traer el reino y quiso hacer un reino de hijos. Esa siempre fue su intención. Entonces, en Israel Dios levantó un libertador llamado Moisés, ¿lo recuerdan? Y Dios hace maravillas y poder y señales, y podían ver el reino, y lo que quería era sacarlos de la esclavitud de Egipto a un reino prometido, la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Como vieron tan lejos la tierra de Canaán, como que trascendía, como que era algo aparte, por eso este pueblo en el desierto nunca entendió que ese desierto era una oportunidad para conocer el reino de Dios. Y tengo aquí una frase que escribí que dice: salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Le vuelvo a repetir eso. O sea, ellos salieron de Egipto, pero la mentalidad de esclavitud en Egipto nunca salió de ellos. Por eso siempre se quejaron, por eso siempre decían, aunque veían llover pan del cielo, aunque bebían agua de una roca, aunque Dios les mandaba codornices, pan y carne en la mañana, se quejaban. Y eso muchas veces pasa con la gente, con las personas. Era tan desagradecido el pueblo que nunca entendieron en qué consistía el reino. Entonces salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. ¿Cuál fue el resultado de eso? Una generación que murió en el desierto. Tremendo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca entendieron que el reino todo lo que ellos veían era que el reino se estaba acercando, les quería dar una tierra prometida, pero siempre pensaban, nos hubiéramos quedado en Egipto comiendo pan y carne. Cuando vinieron los egipcios y Él ya va a abrir el mar rojo, Dios por medio de Moisés, ¿qué dijeron? ¿Para qué nos trajiste a morir aquí? Nos hubiéramos quedado. Cascarrabias, ¿verdad? Entonces mira, ahora, el pueblo de Israel, también como les decía, llevaba años esperando a un libertador. Ahorita ya, como inicié en la predicación, esperaban
ese libertador al Señor Jesús del que hablaba las Escrituras, que les liberara de Roma, de la esclavitud. Por eso tendieron mantos, por eso tendieron ramas de palmas, lo que conocemos como el Domingo de Palmas, y esperaban un rey como el rey de la época, los reyes de la época, con espada, carros, ejército. Y cuando fue entregado, entonces ellos gritaban: Hosana al Hijo de Dios, el Hijo de David, el libertador, el que nos va a libertar. Pero cuando lo entregan, ¿sabes qué empezaron a gritar? Crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque nunca entendieron que el reino de él no era de este mundo. Su reino no era de este mundo. Cuando él nos hablaba, él lo que nos estaba dando a entender era que su pelea no iba a ser en un mundo natural, sino en un mundo espiritual, que hasta el día de hoy él la sigue, o él ya venció, y nosotros seguimos bendecidos por esa promesa. Por eso cantábamos la bendición: para mi casa, mi familia, mis generaciones. Fue por lo que él hizo hace 2000 años. Entonces no era una guerra como querían ellos verla, que los libertara. No, él venía a librarnos. ¿De qué? Libertarnos a nosotros, porque si el reino es para aquí, él quería traer libertad de amarguras. ¿Será que hay alguien que vive amargado aquí? Quería traernos la libertad de la tristeza. ¿Será que hay alguien triste? Ataduras, libertad de cosas, de vicios con los cuales tal vez batallamos y no podemos. Quería traer libertad de ansiedad, de preocupación, de ataques de pánico, de miseria mental, como lo hoy en día la depresión. Él quería venir a libertarnos de la enfermedad, de la pobreza espiritual. En otras palabras, su reino no quería venir a manifestarse afuera, sino dentro. Por eso no le entendían cuando él decía: ustedes construyeron ese templo y les tardó años, ¿verdad? Yo les digo, este templo lo van a destruir, pero en 3 días lo levantaré. No lo entendían porque pensaban que era el reino físico, ¿verdad? ¿Y él de qué hablaba? Del reino espiritual dentro. ¿Estamos o no estamos, amada iglesia? ¿Verdad que sí? Entonces, por eso él necesitaba estar seguro que dejaran de pensar que el reino de Dios está allá, sino que estaba aquí, estaba dentro. La única manera de seguir trayendo el cielo a la tierra, entonces será por medio nuestro. Porque por eso dice la Biblia: venga a nosotros tu reino. Él vino y nos trajo el reino se ha acercado y lo dejó en cada uno de los discípulos. Y la misión de los discípulos, ¿cuál fue? Fue seguir extendiendo el reino, no con tierras, no con conquistas como conquistaron los reyes de la antigüedad, Napoleón y Ricardo Corazón de León, que cuál era su botín: tierras, ¿verdad? Naciones, ¿verdad? Como Simón Bolívar, ¿verdad? No. El reino, cuando se extiende el reino, es cuando cada uno de nosotros confesamos y dejamos que Él gobierne nuestra vida. Ahí, en esta tarde, ¿qué estamos haciendo? Extendiendo el reino de los cielos. En tu vida, en tu casa, con tus hijos, ¿qué es lo que estás haciendo? Extendiendo el reino de los cielos. Entonces mira cómo el reino no es físico, es espiritual, amada iglesia. ¿Cómo yo extiendo el reino en mi vida? En mis hijos. ¿Cómo yo extiendo el reino en mi vida? En ustedes. ¿Cómo se extiende el reino, amada iglesia, sino en nuestras generaciones? Entonces es maravilloso, ¿verdad?, entender eso. Allí tengo una frase que dice: somos llamados a extender su reino aquí en la tierra. Nosotros somos esos llamados a seguir extendiendo ese reino en la tierra. Por eso dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Ese reino, ¿para qué quiero el reino yo en mi vida? Pues para seguirlo extendiendo, para seguir manifestando ese reino en mí, en mi familia. Mira que con respecto a esto quiero decirte que esta semana, bueno, la semana pasada, un amigo, un compañero de trabajo me llamó y me dice: yo nunca pensé que esta persona iba a buscar de Dios, nunca, porque con mi esposa sabemos, no es fácil para él, para esta persona. Lo conocí hace, póngale, unos 6 años y lo conocí en otras circunstancias, en una vida bien difícil. Y ahora él me llama la semana pasada, yo estuve trabajando con él y lo que hice fue extender el reino.
Y así como Dani me cuenta de que en su trabajo tú extiendes el reino, ¿verdad? Yo miro la oportunidad para seguir extendiendo el reino en cada persona. Y yo le comparto del Señor y le hablé porque el Señor me lo puso. Mira, delante del Señor se lo digo. Siempre al final de la jornada algo ahí me dice, háblale, no me lo dejes ir. Y es como yo no quiero, pero el Señor me dice, dale. Y siempre saco de mi lonchera mis flyers, le entrego su flyer y comienzo a hablarle del Señor. Y el domingo pasado él me dice, mira, Víctor, sabe que necesito eso que usted me habló, la ayuda de Dios. Tengo problemas en mi familia, en mi casa, mis hijos. Necesito ayuda. Hoy no vino porque se fue a ver el partido de Colombia, pero espero verlo en 8 días. Pero ahí es donde el reino de Dios se extiende. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Entonces, con mi esposa, aquí donde la ven, es tremenda misionera. Ella estuvo hace unos días también con la Iglesia Luz de Salvación y con mi hijo Daniel también, apoyando, extendiendo el reino en Fort Lauderdale, en la área de los homeless, una área difícil. Estuvieron allá ministrando, llevando comida, útiles de aseo, ¿verdad? La ciudad aportó para que ellos se pudieran bañar, ¿verdad? Que eso es extender el reino, es extender el reino de Dios. Y nosotros, esta iglesia, y yo quiero contarte y quiero impregnarte de lo que esta casa sueña y desea, porque ese es el anhelo que hay en nuestro corazón, y en nuestro corazón está extender el reino de Dios. Nosotros soñamos con construir escuelas en Colombia, en lugares en donde se necesite realmente, donde haya necesidad y se necesite que vaya el reino de Dios, pero tú no puedes llegar a hablar palabra cuando hay un niño con hambre o una familia con hambre. Y nosotros soñamos con construir hospitales, escuelas. Usted dirá, pero este hombre qué soñador es. Si usted no va a soñar, no me corte las alas. Pero es lo que yo le oro al Señor y es lo que queremos. Comedores para niños. Mira qué lindo de verdad ver un niño feliz, ¿verdad? De verdad, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué es extender ese reino? Que cuando eso pase, Dios nos dará los recursos, las finanzas. ¿Cuántos dicen amén a eso y creen eso? Yo tengo que impregnarlo a usted, que cuando la gente vea, cuando los noticieros vayan, los medios vayan y pregunten, ¿y esto quién lo hizo? ¿Cómo así? ¿Que New Generation? Le digo, sí, es que yo voy a decir, es que el reino de los cielos se quiere extender y el Señor los ama, y esta es una manera para que el reino de los cielos sea extendido, y eso lo patrocinó el reino de los cielos, el reino de Dios, porque les ama. ¿Cuántos creen que eso puede ser posible? Porque de Él viene todas las cosas. Entonces, alguien por ahí escribió que sueña, que no metas a Dios en cosas pequeñas, sino que sueña en grande, porque si tus sueños son tan alcanzables, ya no son de Dios, sino que a eso es lo que hay que proyectarnos. Y en algún momento lo tratamos de hacer en Colombia. El pastor Carlos sabe de ir a hablar con la Coca-Cola, con las empresas grandes para empezar a hacer eso. O sea, que está ahí el anhelo de seguir extendiendo el reino de los cielos. Así que ¿cuántos se van a apuntar? ¿Verdad que sí? Eso es, porque ese es el reino, nosotros extendiendo el reino de Dios. Venga tu reino aquí en la tierra. Entonces queda claro que el reino de los cielos no es un lugar separado, sino que está en nosotros, y por medio del Espíritu Santo está con nosotros hoy. O sea, está con nosotros y está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es traer el cielo a la tierra. Eso es, pero no traer, allí tengo esta imagen, traer el cielo a la tierra, pero no es, a veces pensamos que traer el cielo a la tierra es traer las calles de oro, el mar de cristal. Por eso a veces usted ve tremendas iglesias con ángeles de oro, ¿verdad? Y un poco de lujos. No, es de verdad traer la vida de Dios a las familias, a la tierra, impactar. Así que quiero cerrar con esto para explicarles ¿qué significa el reino? Quiero tomar la definición de reino en inglés. La palabra reino en inglés significa kingdom, ¿verdad? Kingdom.
y viene de dos raíces: king, que significa rey, y dom, dominio, que significa dominio del rey. Entonces, ese kingdom, ese reino, cuando lo que el Señor quiere decir es cuánto de mí estoy dispuesto a ceder para que Él tenga dominio en mi vida, porque ahí es donde se va a manifestar el reino en mi vida. Porque hablamos mucha palabra y hablamos muy bonito y hablamos del reino, pero cuánto de mí estoy dispuesto a ceder para que ese reino de verdad se manifieste. ¿Cuánto? Por eso la palabra de Dios dice: el reino no consiste en palabras, sino en poder. Y lo que Dios quiere es que Él quiere gobernar mi vida. Si Cristo gobierna mi vida, el que debe estar sentado en el trono de mi vida, pues es Él. Ese es el reino, porque mi vida es como un reino aparte, pequeño, donde yo permito que si Él domina, que si Él reina, entonces ya voy a tomar mejores decisiones. Ya no soy el que decide, lo decide Él. Ya no soy yo el que piensa Él, o pienso conforme a la palabra del Señor. Así que ya Él estará gobernando, como dice la Biblia. Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice la Biblia. Entonces, para que Él crezca, ¿qué hay que hacer? Menguar. El reino es permitir que yo pueda menguar al orgullo, menguar a la ira, menguar al enojo, menguar a todas esas cosas, malos pensamientos, menguar, o sea, para que Él crezca. Eso es el reino de Dios. Así que todo esto solamente será posible por el poder del Espíritu Santo. Y quiero cerrar con esto. La Biblia es la constitución del cielo, porque todo reino necesita una constitución, ¿verdad? De leyes. Así como este país es un reino, ¿verdad? El reino de los Estados Unidos, podríamos decirlo, está dirigido por leyes. El reino de los cielos tiene su constitución. Mira, ¿cuál es su constitución? Esta es la palabra. Muy bien, ahí están sus leyes, sus derechos. Por eso la Biblia dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tremendo eso, ¿verdad? Cuando tú conoces tus derechos, entonces eso te va a liberar. O sea, tú vas a saber que este reino no domina más las tinieblas, sino que eso me hace libre. Que no fue la mentira que me dijeron, que no es la enfermedad que me decretaron, que no es lo que señalaron o dijeron acerca de mí, sino la libertad que trae la palabra y lo que dice ella acerca de mí. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mira lo maravilloso que es estar en el reino de Dios. Mira que hay un dominio de las tinieblas, que era en el cual estábamos antes de Cristo, que no nos dejaba pensar, que nos confundía, que no nos dejaba tomar buenas decisiones. Pero dice la Biblia que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Así que somos ciudadanos del cielo, y entender esto me dará autoridad y poder para poder manifestar el reino aquí en la tierra. Y ahora sí cierro con esto. Yo les dije que los pastores por lo general cerramos 3 veces, ¿verdad? Esta es la tercera. Mira lo que dice, con el verso que empecé en Mateo capítulo 3 y verso 16. Jesús, antes de empezar el ministerio, fue bautizado, y no hubo momento más sublime y glorioso en donde se juntó el cielo con la tierra, y de donde nace este título que trajo el reino a la tierra, que en este pasaje bíblico que le voy a leer. Mira lo que dice Mateo 3:16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mira cómo el reino estaba viniendo a él, ¿verdad? Él se bautiza, estaba dando el símbolo de morir a la vieja criatura, aunque él no llevó nunca pecado, pero nos estaba modelando el bautizo.
como que moría al reino de las tinieblas, del polvo del cual venimos de la tierra, y salió. Cuando nace la nueva criatura de arriba, del reino de los cielos, nació un ciudadano del reino de los cielos. Nació alguien que está siendo trasladado, que fue trasladado. Entonces mira, ¿qué pasa? El reino se abrió, el cielo se abrió. Dice aquí, los cielos fueron abiertos. ¿Cuántos quieren cielos abiertos? Entonces mira cómo es de importante entender la palabra. Y vio al Espíritu que de dónde venía, de los cielos, y descendió y venía sobre él. Y verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira, no hay momento más glorioso en donde se unió el Padre, porque el Padre habló, ¿verdad? El Hijo estaba aquí en la tierra, el Señor Jesús, siendo bautizado. Vino el Espíritu Santo del cielo, descendió el reino de los cielos a él para empoderarlo y que él pudiera cumplir la obra que iba a hacer en la tierra. Y habló el Padre. Entonces mira cómo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Mira lo tremendo. Qué momento más glorioso en donde se unió el cielo con la tierra. Tremendo momento. Y habló el Padre: este es mi Hijo en el cual me complazco. Y eso mismo hace el Padre cada vez que nosotros confesamos, recibimos, aceptamos y somos trasladados al reino de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No por lo que tú hiciste ni lo que yo hice, porque nunca alcanzaremos a ser perfectos, pero Él sí fue perfecto. Y cuando nos mira, lo miras a Él y a lo que Él hizo en la cruz. Entonces mira qué tremendo. Necesitó traer ese reino por medio del Espíritu Santo para empezar esa misión aquí en la tierra. La pregunta es: ¿qué te hace pensar que tú no necesites ese poder para seguir tu misión aquí en la tierra? Todos necesitamos ese poder. Venga a nosotros tu reino. Necesitamos que se una el cielo con la tierra. ¿Qué tal si estamos de pie en esta tarde? Y luego de eso, cuando viene el Espíritu de Dios, el poder, ¿sabes qué pasó? Usted lo va a leer allí en Mateo. Va a leer el capítulo 3 y el capítulo 4. Dice que vino el enemigo, el diablo, y lo tentó. Y lo tentó con la palabra. Y lo tentaba, pero el Señor el diablo conoce la palabra, sí, pero no tiene poder. Pero el Señor Jesús le contestaba con la palabra pero él sí tenía el espíritu de poder. Eso es lo que hace la diferencia. Hasta que al final dice que lo dejó y se fue. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino no está lejos, el reino está aquí. ¿Cuántos quieren ese reino de Dios de verdad que empiece a manifestarse en cada una de sus vidas? Todos, ¿verdad? Necesitamos ese poder. Todos necesitamos ese poder, y vamos a orar en esta tarde para que ese reino de Dios se comience a manifestar, para que todo lo que aquí se predique, lo que recibimos de parte del Señor, lo podamos aplicar para que ese reino se manifieste esta semana, este resto de año en nuestras vidas. Así que ¿hay algo en donde tú crees que se necesite ese reino manifestar? Tal vez es una enfermedad, un problema familiar, problemas económicos, problemas familiares con los hijos, migratorios. Tú sabes dónde necesitas que ese reino se manifieste. Pero para que eso pase, tenemos que menguar y decirle: Señor, yo quiero que tú gobiernes, que tú seas el que te entrones en mi vida, que tú me llenes para que yo pueda entonces impactar a mi alrededor, a donde yo necesito que tú obres. Vamos a orar, Padre. Y quiero hacer primero una invitación. Si tú no has recibido al Señor Jesús y lo quieres invitar a tu vida, quieres abrir tu corazón, tú que has venido por primera vez, yo creo que con todo tu corazoncito, entendiendo que el reino está cerca y que el Padre te está escuchando, repite después de mí esta oración: Señor Jesús, en esta tarde yo te reconozco y te recibo como mi único Señor y mi Salvador. Dile: te pido perdón por todos mis pecados
y me arrepiento. Cambia mi mente y ayúdame a entender que tú moriste, pero resucitaste y viniste a darme vida y vida en abundancia. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Amén y amén. Dice la Biblia que si has hecho esta oración eres parte del reino. ¿Tú lo crees? Es parte del reino. Eres parte del reino. Eres parte del reino. Somos parte del reino. Eso es una gran noticia en esta tarde, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que ahora que venga ese reino, vamos a hacer que se manifieste en todo aquello al cual en donde necesitamos que impacte. Vamos a orar en este momento. Padre, y en el nombre de Jesús, conforme somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor, ya no hay dominio de ninguna obra de maldad, de ninguna tiniebla, de ninguna enfermedad, de ninguna escasez, de ninguna pobreza, de nada de miseria, Padre de la gloria. No hay dominio del divorcio, de lo que quiera venir sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi casa, Padre de la gloria. No hay dominio, Señor, de la depresión. No hay dominio, Padre, de las tinieblas que quieren gobernar mi mente. En el nombre de Jesús, Padre, ahora mismo, como hijos tuyos, Señor, venga a nosotros tu reino en esta tarde. Dile, venga a tu reino. Dile, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Padre, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo declaro la voluntad tuya, Señor, sobre cada uno de tus hijos en esta tarde aquí presentes, aún los que no están y los que nos ven a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, oh Padre de la gloria, declaramos el reino de los cielos, cielos abiertos, como se abrieron, Señor, aquel día del bautizo, y vino el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Hoy llénanos, Espíritu Santo, ayúdanos, danos el poder y tus ángeles, Padre, para poder continuar con la misión a la cual tú nos has llamado, para seguir caminando, mi Dios, entendiendo que el reino no es un final, sino que es aquí, hoy, ahora, oh Padre de la gloria. Venga tu reino, Señor, en mi salud, venga tu reino en mi familia, venga tu reino en mis finanzas, venga tu reino en mis hijos, venga tu reino, Señor, en cada obra, en mi negocio. Venga tu reino, Padre, en mi salir y mi entrar, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dile, gobierna mi vida, ayúdame a vivir para ti, en tu nombre. Venga tu reino, Dios del cielo. Hoy menguo para que tú crezcas. Dile, ayúdame a menguar para que no me vean a mí, sino que seas tú quien te veas, que seas tú, Señor, quien vea a la gente, que podamos seguir extendiendo el reino, Padre, que podamos ser esos instrumentos que sigan extendiendo con las obras, Padre Santo, con el amor que podamos reflejar, con la palabra que venga de ti hacia otros, oh Dios del cielo. Ayúdanos, oh Padre Santo. Venga tu reino, Señor, sobre New Generation, sobre cada familia. Venga tu reino sobre Coral Springs, sobre Broward, Padre Santo, sobre nuestro negocio. Venga tu reino, Padre de la gloria, y ayúdanos, Señor, a permanecer en él hasta el día de tu venida, oh Dios del cielo. Gracias te damos, Señor. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar para despedirnos en esta tarde. ¿Qué tal si levantas tus manos, Padre? Y en el nombre de Jesús, como sacerdote de Dios, amado Rey, te doy gracias por cada uno de tus hijos. Te pido, oh Señor, que tú los lleves sanos y salvos a su casa, que de regreso los que han venido de viaje, Señor, tú los lleves sanos y salvos. Como sacerdote tuyo, Señor, recibimos tu bendición y la imparto sobre tu pueblo, Señor, dándote gracias, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo. Iglesia, yo te bendigo en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Puedes ir en paz, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga. No se pierda el próximo domingo la enseñanza, que va a estar tremenda. Amén.